pero probablemente a fines de año empecemos a ver un progresivo aumento del desempleo sectorial. ¿Qué tipo de toxina? La marea roja de la que hemos estado hablando en los últimos días ha generado graves daños al producto extraído del mar. Pero ¿en qué consiste esta toxina? ¿Cómo afecta a los mariscos y a la salud humana? Queremos analizar este tema, es por eso que nos acompaña Luis Holguín, que es académico de la Universidad de las Américas, especialista en inocuidad de alimentos. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos aquí esta tarde. Encantado, buenas tardes, Patricia. Sí, bueno, la polémica ha estado bien centrada ahí en si acaso los salmones que fueron desechados al mar ha afectado o no a esta marea roja, pero no hemos profundizado en qué es esto de la marea roja, con qué tanta frecuencia se da, cuánto afecta también a las personas. Expliquemos primero qué es lo de la marea roja. La marea roja es un fenómeno natural. ¿Ya? O sea, el ser humano no tiene injerencia en que ésta se presente o no. Se caracteriza por un aumento en el crecimiento de microalgas. ¿Cuándo ocurre? Cuando hay ciertas condiciones climáticas que generan las condiciones adecuadas para su crecimiento. Básicamente generada por alta temperatura del agua, por disminución en las corrientes y por un cambio en la salinidad. En este caso, el fenómeno del Niño ha generado un alza de la temperatura del agua, lo cual ha generado este crecimiento algal en exceso. ¿El ser humano no puede influir en esas condiciones? Nosotros no podemos hacer nada para controlar la temperatura del agua en el océano, digamos. Absolutamente nada. En ninguno de esos tres requisitos que usted mencionaba, ninguno de ellos puede influir el ser humano. Se presenta en todo el mundo, ni siquiera en los países desarrollados se puede controlar este fenómeno. Y tampoco es que se pueda agudizar o verse más intensificado a raíz de alguna acción del ser humano. Dadas las tres características que te acabo de mencionar, no se me ocurre a mí que nosotros pudiéramos generar un cambio en las corrientes marinas o en la salinidad del agua, ni mucho menos en la temperatura del agua. Yo creo que tal vez si lo miramos desde el punto de vista filosófico, en términos del cambio climático, pudiera ser ya la injerencia del ser humano, pero sí. Otra persona, un par de empresas, no veo... Sí, yo se lo preguntaba precisamente por el tema de los salmones que fueron desechados ahí en el mar. No existe hasta este minuto ninguna evidencia científica que compruebe que existe una correlación entre el desecho de salmones en el mar, en alta mar, con este fenómeno de la marea roja. ¿Ya? Yo entiendo perfectamente la preocupación. Hay tan corto tiempo entre que se desecharon los salmones muertos, ¿no es cierto?, y se presenta el fenómeno de la roja, que la gente rápidamente empezó a buscar, qué sé yo, la relación que podía existir entre ellos, las coincidencias en las fechas. Pero piensa que el fenómeno de alza térmica generó un crecimiento de algas que generó la mortandad en salmones. Esto fue en el verano, en enero. Aumentó tanta la mortandad en salmones que la industria procesadora para harina de pescado no fue capaz de consumir toda esta materia prima que le estaba llegando. En consecuencia, los organismos fiscalizadores en la pesca autorizó la eliminación de esto porque estaba generando muy mal olor, un impacto enorme dentro de lo que es la salmonicultura, y autoriza que se vayan a desechar estos salmones al mar. Y 2 meses después se nos presenta este fenómeno en la zona, porque hay evidencia que ya a fines de enero en el sector de Coyhaique ya había presencia de esta marea roja. ¿Ok? Y puede que se haya dado con estas características más intensas derivado del fenómeno del Niño. ¿Hay algún elemento que se pueda identificar? Probablemente el alza térmica generada por el fenómeno del Niño es la que generó este crecimiento algal en los dos casos. La alga que afectó a los salmones y el alga que está afectando en este minuto en este caso a los moluscos, digamos. ¿Ya? Son 3 toxinas las que produce la marea roja, y esto es importante destacarlo. ¿Ya? Es una toxina diarreica, una amnésica y la paralítica. ¿Ya? En este caso estamos en presencia de hace mucho tiempo que no se producía la toxina paralítica. ¿Ya? Una característica, se presenta ella, y en segundo lugar el nivel es realmente altísimo. Se supone que el máximo permitido son 80 microgramos por cada 100 gramos de producto, y evidencias indican que hoy día tenemos más de 3.000 microgramos. O sea, una persona que consuma algo así, mira, ¿qué efecto le puede provocar? Indican que una persona que consuma solo 2 almejas ya podría provocarle la muerte. ¿Ya? Se provoca una parálisis. ¿Ya? No existe tratamiento efectivo contra esto, sino que solamente se hacen tratamientos paliativos. ¿Ya? Ahora, por cierto que depende de muchas causas que se vaya a provocar la mortandad del ser humano en este caso. Depende de la cantidad de marisco que hayas consumido, de la concentración de la toxina en el marisco, de si has comido algo antes, de tu contextura física, ¿ya? Pero sí
sin duda este es un fenómeno grave. Te contaba. Ahora, la característica especial que tiene la marea roja con respecto a otras enfermedades que pueden afectar al ser humano es que esta toxina es termoresistente. Entonces eso decreta una cosa súper relevante. Por eso es que la autoridad sanitaria decreta no extracción del marisco. Porque tú podrías decir, oye, ¿qué pasa si yo hiervo el marisco, lo consumo cocido? La toxina es termoresistente y no le hace absolutamente nada a la alza térmica. Yeah. Y eso marca la diferencia con respecto a otro tipo de patologías que uno dice, por ejemplo, te menciono relacionado con los mariscos, el vibrio parahemolítico. ¿Ya? Antes en Chile consumíamos harto marisco crudo. Después que apareció el vibrio parahemolítico con su diarrea en las épocas estivales, se prohibió el consumo de marisco crudo. Entonces tú consumes el marisco cocido, elimina el vibrio y después no te va a pasar absolutamente nada. Pero en este caso, esa alternativa no existe. Y para ¿cómo se detecta esto de la marea roja? Para tomar las decisiones también de ahí de parte de la autoridad. Sabiendo que en Chile se viene presentando desde hace mucho tiempo la marea roja, existe una vigilancia permanente de nuestras costas de las condiciones del mar. ¿Ya? Eso determina que con alguna frecuencia, dependiendo de las condiciones marinas, se toman muestras y estas muestras son llevadas a laboratorios especializados que existen en el sur y existen acá en el centro del país, donde se está muestreando la presencia de las 3 toxinas en Chile. Eso de manera permanente. Eso de manera permanente, ¿ok? Y cuando ya se detecta el crecimiento, la autoridad sanitaria en este caso decreta la no extracción del producto. ¿A quiénes afecta? Afecta fundamentalmente a los bivalvos, moluscos bivalvos, ¿ok? Que son organismos filtradores, los cuales van a concentrar la toxina, ¿ok? Ahora, esta varazón... Ahí estamos hablando de cuáles especies bueno, en particular. específicamente almeja, choro, chorito, choro zapato, ¿no es cierto? Eventualmente ostiones, ostras, son los bivalvos filtradores. Ya. Básicamente esos son no los los que pescados. No los pescados, Los peces. eso es súper claro. Sí, ese es un punto diferente y esta vez se dio con otras particularidades además de lo intensa, me refiero si acaso está afectando también a otras especies. Ya, es súper interesante tu pregunta porque efectivamente han aparecido en la zona afectada, ¿no es cierto?, otros animales que han muerto, tanto mamíferos, Sí. ¿ya?, como también mamíferos terrestres. Los primeros días, la semana pasada, yo lo comentaba a mis estudiantes, ¿ya?, que aparecieron 3 perros muertos, y era porque habían comido estos mariscos que estaban seguramente varados, qué sé yo, y se alimentaron de ellos. Tengo información de un colega que trabaja en el sur, ¿ya?, que trabaja para el SAC específicamente, y han aparecido algunos cerdos muertos y él ha tenido que ir a muestrearlos. Y la evidencia que él ha logrado obtener de esto es que es producto de que consumieron mariscos con marea roja. Ya, eso se ha ido detectando y se ha hecho todas las pruebas ahí necesarias y confirmando que es así. Que la causa de muerte de esos animales terrestres, digamos, ya es porque consumieron mariscos con la toxina paralizante en este caso. Y ahí es lo que explicaría entonces que otras especies se han afectado. Y Es lo que también ha ayudado un poco a generar más preocupación, porque decía, bueno, ¿qué es lo que tienen estos mariscos que finalmente provocan esto? Claro, sí, lo tema más preocupante es la alta concentración de la toxina, que esto es lo que ha alarmado enormemente a la autoridad sanitaria. Y aquí actúan 3 organismos estatales, que es el Ministerio de Salud a través de su brazo armado, que es la Seremi de Salud, ¿no es cierto?, local, el CENNA Pesca, ¿ya?, y bueno, el Instituto de Fomento Pesquero, que está analizando todos estos procesos. Otra cosa importante destacar es que qué pasó con esta varazón de las machas. Como es tan alta la concentración, los alumnos me preguntaban, profesor, ¿afecta a los mariscos esto? Yo les dije, no afecta a los mariscos, ¿ya? Pero esta vez es tan alta la concentración y provocó una parálisis también de las machas, ¿okay? Y eso hizo que estas llegaran finalmente a las costas. Que eso era otro de los elementos que los pescadores decían, bueno, habitualmente cuando hay marea roja no se ven afectadas las machas. Pero te reitero, primero la alta concentración de la toxina y segundo que esta toxina no es tan frecuente en nuestro país. Ya. Porque son 3 tipos y una de esas que no es la habitual. Esta es la menos habitual. O sea, y lo otro importante es qué hacemos, qué hace la gente con en el sur hay muchos centros de cultivo de moluscos, ¿ya? ¿Qué pasa en estos casos? Estos se están cultivando, los siembran y después los cosechan. Bueno, la particularidad es que se impide la cosecha y con el tiempo, una vez que cambian las condiciones del mar, deja de crecer esta alga, ¿no es cierto?, se empiezan a purificar los mariscos, ¿ok?, se limpian, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto?, y tú puedes extraerlos después. De hecho, en este minuto se está indicando que la veda estaría durando hasta el mes de junio. Justo lo que le iba a preguntar, ¿cuánto tiempo cree que este problema va a permanecer? Si está con esos altos niveles que usted menciona y si es que no va
a correrse el riesgo de que quede un daño permanente en la zona? La idea, todo indica que las condiciones climáticas tendrían que cambiar, lo cual, al cambiar las condiciones climáticas de luminosidad y de temperatura del agua, haría que el fitoplancton que es el que provoca esta alteración, desaparezca. Al desaparecer ese fitoplancton, ¿cierto?, ya no tenemos la presencia de la toxina y los mariscos siguen filtrando, siguen alimentándose y empiezan de alguna manera a limpiarse. Y eso generaría que, pasado el mes de junio, nuevamente se podría, esperamos, ¿no es cierto?, levantar la veda y eliminar este tremendo problema social que se provoca, porque la marea roja genera dos problemas. Un problema para la salud pública en términos de que las personas que consumen se van a enfermar, y el segundo problema, que es el que estamos viendo hoy día, que es el problema económico para quienes viven de la extracción de marisco. Bien, muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos, ayudarnos también ahí a entender un poco más sobre lo que está pasando con la marea roja. Un gusto, Gracias. pues. Muchas gracias. Vamos con otras informaciones. El comandante en jefe del ejército, el general